Mi intervención se va a centrar un poco en la visión que tenemos desde el Gobierno de España, desde el Ministerio en la economía circular, un poco explicar el por qué nos dedicamos a la economía circular, por qué queremos impulsar la economía circular y en concreto en esta ocasión en el sector de los plásticos, el plástico como material. Posteriormente, como decía Sergio, habrá una mesa más técnica para contar los entresijos de la convocatoria en general. En primer lugar, la razón por la que queremos impulsar la economía circular desde el Gobierno de España y por eso se ha creado el comisionado y por eso se ha creado el PERTE, ¿no? cuya una parte de las convocatorias vamos a explicar hoy, es porque observamos la economía circular como primero una necesidad ambiental, algo a lo que tenemos que tender si queremos vivir en el planeta y no sobrevivir en el planeta con la naturaleza. También es una oportunidad económica, luego incidiré un poco sobre ello, es una oportunidad para las empresas como las que estáis aquí presentes, que también lo veis del mismo modo para vuestra competitividad, es una fuente de creación de empleo y también es una forma de asegurar esa autonomía estratégica, que no es otra cosa que nuestra independencia frente a proveedores o frente a otras latitudes, ¿no? de donde actualmente obtenemos recursos naturales y que pues podemos mejorar haciendo un mejor uso, un aprovechamiento más eficiente de los recursos que tenemos en nuestra economía. Luego también un poco hablaré del conjunto del PERTE y en concreto luego de la convocatoria de plásticos. Bueno, como decía al principio, es una necesidad ambiental. A colación traigo estos dos informes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, algunos datos, digamos, llamativos que se pueden encontrar en esos informes es nuestra creciente necesidad de materias primas, ¿no? En apenas 50 años hemos multiplicado por más de 3 la extracción de recursos como humanidad, ¿no? En el conjunto de los seres humanos. Si seguimos a este ritmo vamos a aumentar esa extracción de recursos en un 60% de aquí a 2060. Eso trae aparejado, porque estamos instalados en esta economía lineal, tan irracional y tan depredadora de recursos, pues lleva aparejado producción de residuos, ¿no? Alrededor de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos es lo que genera la humanidad en un año, en un solo año. Para hacernos una idea, esto sería lo equivalente a dar la vuelta al Ecuador 25 veces solo en un año con la cantidad de residuos que generamos. Siguiendo este ritmo de economía circular, de economía lineal, perdón, si no transitamos hacia la circularidad, lo duplicaremos, ¿no? Esta cantidad de residuos de aquí a 2050 podremos dar la vuelta al Ecuador 50 veces. Algunos de los hallazgos de estos informes, que son bastante obvios por otro lado, es que esta extracción y procesamiento del uso de recursos está detrás, explica gran parte de las 3 crisis ambientales a las que nos enfrentamos, ¿no? La crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de contaminación. La crisis climática, hablamos mucho más de ella, pero bueno, he querido poner algún recordatorio sobre su importancia. Creo que conocéis este gráfico y si no, creo que habla por sí mismo. Es un gráfico por cada línea mide las temperaturas con respecto a la temperatura media entre 1960 y 2010, empezando por 1850 y acabando en nuestros días. Se ve claramente el gradiente en aumento de temperaturas. Creo que expresa de forma muy potente la situación en la que nos encontramos. Otra gráfica similar desarrollada por la Universidad de Derby con respecto a la biodiversidad, como decía, una crisis de la que hablamos menos, es esta, que muestra un gradiente en la abundancia de poblaciones de especies de vertebrados. Es el índice de planeta vivo, muestra una degradación, una erosión en el 60% de la abundancia de poblaciones de 1970 hasta nuestros días, de las poblaciones de esas 5.000 especies analizadas. En cuanto a la contaminación, que es otra de las crisis a las que nos enfrentamos, diversos estudios sitúan las muertes relacionadas por contaminación del aire entre 7 y 9 millones de personas en el mundo. Abajo tenéis marcado con flechas las muertes cada año de otras de las desgracias que nos asolan, ¿no? Como por ejemplo las muertes por homicidio, por terrorismo, por guerra, y bueno, vemos la dimensión, ¿no? y cómo creo que nos tenemos que preocupar más de esta temática y entender bien las repercusiones que nuestras formas de producción y consumo tienen sobre la salud de las personas. Para concluir con la parte ambiental, claro, hay una
hay un concepto que es la sobrecapacidad de la Tierra. Estamos extrayendo muchos recursos, pero si contáramos con recursos infinitos esto no sería un problema, pero la cuestión es que no contamos con recursos infinitos. Estamos ya sobrepasando los límites ambientales del planeta en esta secuencia irracional de economía lineal, de extraer, consumir, producir, tirar, y ya a día de hoy consumimos lo que produce el planeta Tierra en 1,7 años. Si seguimos a este ritmo, en 2050 necesitaremos 3 planetas para saciar nuestras necesidades de producción y consumo. La economía circular surge entonces como una alternativa, una solución a esta economía lineal. Centrándome en los plásticos, algunos datos también clave de producción: 2/3 de los plásticos que producimos, porque el plástico hay que recordar que es un material necesario en nuestra economía, imprescindible en muchos ámbitos. Estoy pensando en el sanitario, o tiene mucha versatilidad, no podemos desprendernos para muchos usos. El problema no es el uso, sino el abuso del plástico, ¿no? Estamos utilizando cada vez más plástico para usos que no son necesarios o que no son coherentes con el tiempo que tarda ese plástico en degradarse, ¿no? Puede llegar a tardar en degradarse 500 años y, sin embargo, lo estamos utilizando para usos de apenas 5 minutos. La cantidad de plástico que consumimos, sobre todo en envasado, es creciente. Encima, no somos todavía suficientemente eficaces en su reutilización o en su reciclado. Y también a nivel económico tiene repercusiones, porque se pierde el 95% del valor de ese plástico, porque en vez de poderlo reutilizar y mantener su valor en la economía, lo estamos destinando en su mayoría todavía a vertedero o a incineración, ¿no? Perdiendo, como digo, el 95% del valor según estimaciones de la Unión Europea. También tiene una repercusión en cuanto a la mala gestión de los residuos plásticos que hacemos, porque se calcula que alrededor del 1,5 o 4% de esa producción mundial de plástico acaba en el mar. Es una preocupación creciente la contaminación marina por plásticos. Hay una negociación en marcha para hacer un tratado internacional para acotarla, pero algunas cifras que también tenemos en nuestras manos es ese aumento de más de 10 en la contaminación marina desde 1980, de forma que hasta el 80% de la contaminación marina está formada por plástico. Esto tiene incidencia en sectores como el pesquero, que pierde alrededor del 1% de sus ingresos por esa contaminación por plástico. En los ecosistemas afecta a las tortugas marinas, a la fauna marina en general, y también a la salud humana en forma de la degradación de estos plásticos en microplásticos, que luego pasan a la cadena trófica y como sabemos, pues pueden acabar en el cuerpo humano con afecciones todavía poco estudiadas sobre la salud de las personas. Como decía, la economía circular surge como herramienta para adaptar nuestros ritmos de producción y consumo a los límites ambientales del planeta, y para desacoplar el crecimiento económico de la generación de residuos, generación infinita de residuos, o de la extracción infinita de recursos. También tiene repercusiones económicas positivas. A nadie se le escapa, estando en un evento como este, en el que la mayoría de vosotros sois empresas, que un eficiente uso de recursos repercute positivamente en la competitividad empresarial. Si necesitamos menos recursos para nuestros procesos productivos, si gestionamos menos residuos, además en un contexto en el que cada vez estamos internalizando más las externalidades negativas de esos procesos productivos en esa generación de residuos, pues más competitivos seremos, porque tendremos que emplear menos recursos en esa gestión de residuos. Si además somos capaces esos residuos y esos subproductos de nuestros procesos convertirlos en materias primas secundarias para otras industrias mediante la simbiosis industrial, pues también tenemos en competitividad. Y si somos capaces de apelar a ese consumidor responsable que busca productos sostenibles y social y ambientalmente, pues también ganaremos en competitividad. Además, esto también tiene una dimensión en cuanto al coste de oportunidad. Si no lo hacemos aquí, si no lo hacemos en España, lo harán en otros lugares. La economía circular se está desarrollando en toda Europa, en todo el mundo, y tenemos que intentar liderar estos procesos como país, nuestro sector privado, y en este caso el sector, cualquier industria que utilice los plásticos debe tener conciencia sobre ello. Obviamente tiene también repercusiones en la generación de empleo. Se calcula que 700.000 empleos en la Unión Europea, 70.000 para España, se crearán al calor de esta economía circular, al calor de la jerarquía en el uso de recursos y de nuevos nichos como el ecodiseño, ¿no? Pensar diferente los productos que fabricamos, no solo para su venta y su uso, sino pensar qué pasa después, cómo podemos contribuir desde el mundo empresarial a que los materiales que utilizamos tengan una nueva vida, porque es más fácil, son más durables esos productos,
productos más reutilizables, más fácilmente reciclables y bueno, cuestiones relativas a la trazabilidad, ¿no? Para poder garantizar bueno, esas reclamaciones ambientales que hacemos, esas ¿cómo se dice? Esas cuestiones que decimos, ¿no? Cuando nos ponemos la etiqueta verde, que sea realmente una etiqueta verde que tiene algo detrás y que hay una trazabilidad sobre ese producto reciclado que estamos utilizando. En la autonomía estratégica no me voy a centrar, pero también es importante ser capaces de contar con esas cadenas de producción en nuestro continente para dotarnos de mayor independencia frente al exterior. Estamos en un contexto en el que también la normativa apunta hacia allí. He puesto aquí algunas de las normas más relevantes en cuanto a economía circular, tanto a nivel nacional como europeo, también, como he dicho, internacional. Y en este contexto surge el PERTE de economía circular, porque entendemos que esto es un esfuerzo, esto es una transformación que no se hace de la noche a la mañana y que requiere de esfuerzos por parte de nuestro sector empresarial, un sector al que queremos acompañar, en este caso al sector que utiliza plásticos en sus procesos productivos. El PERTE está dotado con 500 millones de euros repartidos en esas líneas que veis. Por describirlo rápidamente, alrededor de 300 millones para una línea de sectores claves, sectores específicos entre los que se encuentra la convocatoria de hoy. También hemos cerrado recientemente la convocatoria destinada al textil, a moda y al calzado, con 97,5 millones de euros. En el tercer trimestre de este año también abriremos una línea para los bienes de equipo de energías renovables y ya se ha resuelto una primera convocatoria de una línea transversal para el conjunto de la economía con 165,5 millones de euros y en los próximos días se abrirá una segunda convocatoria de la línea transversal para cualquier empresa que no esté concernida en los sectores específicos de entre 19 y 20 millones de euros, que también, bueno, si es de vuestro interés, estaremos aquí para explicarla. Sin más, ya paso la palabra a la mesa técnica para comentar la convocatoria en concreto más al detalle del sector de los plásticos. Gracias, Alejandro. Gracias, Sonia. Pues aprovechamos, si queréis, para hacer este cambio de mesa y que las compañeras que van a contaros a continuación los detalles más técnicos de la convocatoria puedan tomar asiento y os puedan ir contando pues, los pormenores de la convocatoria que, como sabéis, se publicó el pasado sábado y que ya tenéis a disposición en la página web de la Fundación Biodiversidad. Muy bien, pues buenos días. Gracias a todos los que estáis ahí conectados por participar en esta jornada informativa sobre la convocatoria de subvenciones para el impulso de la economía circular en el sector del plástico. El extracto de la convocatoria se publicó el sábado en el BOE y desde este lunes tenéis toda la información disponible en la página web de la Fundación. Así que yo creo que hemos acertado bastante bien con las fechas para celebrar esta primera jornada, que en cualquier caso tendréis más información y probablemente otras jornadas con otro tipo de contenido, de cómo se completa una solicitud y demás. Próximamente os iremos informando. Esta primera jornada pretende ser eso, un lanzamiento, explicaros las cuestiones que consideramos más relevantes y las cuestiones generales para entender bien la convocatoria, pero, por supuesto, lo que os recomendamos encarecidamente es que leáis tanto las bases como la convocatoria para entender todos los detalles y sobre todo, pues, para llevarlo a vuestro sector, ¿no? que es la idea. Como esto...
no me quiere funcionar, pues tiramos aquí. Bueno, la mesa técnica que vamos a ver ahora incluye este contenido. Hablaremos de algunas cuestiones generales sobre la convocatoria y luego entraremos a la parte más técnica, digamos, de cuáles son las actuaciones subvencionables, qué tipo de proyectos se financian con esta convocatoria. Haremos un pequeño repaso también de los criterios de valoración, no obstante, estos también os recomendamos que lo miréis con detalle porque hay una serie de criterios que son específicos de cada tipología de proyecto y en esta jornada no vamos a entrar a ese nivel, ¿no? Entonces sí que os recomendamos que reviséis el texto de la convocatoria y que veáis esos criterios de valoración con calma, pensando en vuestros proyectos o en vuestras entidades. Después vamos a hacer un repaso por los costes subvencionables y, por último, pues un poco explicar cómo se hace el formulario de solicitud, cómo se puede presentar una propuesta a esta convocatoria y cuáles serían los siguientes pasos. Me acompañan en la mesa Carmen Durán, de la Subdirección General de Economía Circular, Ana Clara Merlo, del equipo técnico de la Fundación Biodiversidad, y Eva Rodríguez, también del equipo técnico de la Fundación Biodiversidad. Yo soy Irene Díez, coordinadora de Economía Circular de la Fundación Biodiversidad, que no nos habíamos presentado. Un poco estas cuestiones generales, ¿no? Bueno, para los que no nos conocéis, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Llevamos más de 25 años trabajando en la protección y en la restauración de la biodiversidad. Con la mirada en esa misión de conservar y revertir la pérdida de biodiversidad, pues trabajamos en tres líneas, ¿no? En la restauración y la conservación, en la lucha contra las causas de pérdida de biodiversidad y en crear alianzas con otros socios, ¿no? En ese punto, en esa lucha contra las causas de la pérdida de biodiversidad, entra el papel de la economía circular, entra el replantearnos nuestro modelo económico, los impactos que tiene y en la necesidad de cambiarlo para revertir este problema, así como el del cambio climático. ¿Qué hace la Fundación Biodiversidad en el PRTR y, en concreto, pues en el PERTE de Economía Circular? Como ya ha adelantado el comisionado, pues el PERTE de Economía... No funciona. Si lo puedes, eso. ¿Sí? Vale. Bueno, perdonad. Como ya ha adelantado el comisionado, el PERTE de Economía Circular tiene dos líneas de actuación. Una línea sobre sectores clave, que son el textil y la moda, el calzado, el plástico y los bienes de equipo para la industria de las energías renovables. En dos de esos sectores, en el caso del textil y del plástico, la Fundación Biodiversidad actúa como entidad ejecutora. Y bueno, tenemos dos convocatorias, una que se publicó el 9 de abril, que ya se ha cerrado el plazo de solicitud, la del textil, que terminó el pasado 10 de junio, y ahora la del plástico, que es de la que hablamos hoy, que es la convocatoria publicada el 22 de junio. Respecto a la línea de actuación 2, que son las actuaciones transversales, ahí la Fundación Biodiversidad hace un papel de entidad colaboradora, dando apoyo a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental en la gestión de las otras dos convocatorias, que llamamos, bueno, son muy parecidas, se basan en las mismas bases reguladoras. Una ya se resolvió en marzo de 2024 y la otra está prevista que se publique esta semana. Todas las convocatorias que vamos a hablar ahora corresponde al componente 12, inversión 5. Es una inversión nueva que aparece a raíz de la adenda que se aprobó en octubre de 2023 y es una inversión destinada claramente a estos sectores clave de la economía circular que hemos mencionado, que son el textil, el plástico y la moda. Y los bienes de equipo para energías renovables, perdón. Vale, entramos ya a lo que es, la parte más concreta de la convocatoria de plásticos, que es en lo que estamos hoy. Y, como os decía, nuestra recomendación principal es leerse tanto las bases reguladoras como la propia convocatoria. Ambos documentos los tenéis en la página web de la Fundación Biodiversidad, en el apartado de convocatorias abiertas, pues es la más reciente que aparece ahora mismo. La orden de bases es compartida con la convocatoria del textil. Lo digo porque quizá algunos ya estéis familiarizados con esta orden de bases y, por lo tanto, esas reglas del juego son equivalentes, y la convocatoria
estuvo en información pública, muchos de vosotros ya conocíais ese borrador y ahora ya tenemos la versión definitiva que ha sufrido algún cambio, pero cosas mínimas, o sea que os recomendamos que lo leáis y consolidéis. Respecto a la convocatoria de economía circular en el sector del plástico, bueno, el objetivo de estas ayudas es fomentar la sostenibilidad y circularidad de los procesos industriales, aumentar la competitividad y la innovación en este sector. Sí que es verdad que hablamos muchas veces del sector del plástico, pero luego lo explicará Carmen. Hablamos muchas veces del sector del plástico, pero eso no significa que la convocatoria vaya dirigida solo a empresas que se dedican al plástico. El plástico es un material muy omnipresente y aquí lo que hablamos es de que el proyecto verse sobre polímeros plásticos, ¿vale? Entonces, no necesariamente la empresa tiene que dedicarse al plástico o la entidad tiene que dedicarse al plástico, sino que el proyecto tiene que ir sobre materiales o residuos plásticos, ¿vale? ¿Quiénes son los destinatarios? Todo el PERTE de economía circular tiene una vocación hacia la empresa, hacia el sector económico, hacia los motores económicos, hacia el sector privado. Por lo tanto, los destinatarios son las personas jurídicas de derecho privado con personalidad jurídica propia, es decir, pues las empresas, las entidades de economía social que cumplan los requisitos de la Ley de Economía Social y luego las agrupaciones de las anteriores. Las agrupaciones siempre deben de incluir al menos una pyme, una startup, o sea, una pyme o una startup o una entidad de economía social. Datos así grandes de la convocatoria, que yo creo que son interesantes para todos, sobre todo en esta primera toma de contacto. El plazo de ejecución de las actuaciones. El plazo de ejecución va desde el momento en que se presenta la solicitud hasta el 31 de octubre de 2027. Es verdad que lo vais a ver en la convocatoria, que hay una posibilidad de prorrogar hasta 2 meses, pero en principio las solicitudes y los proyectos que presentéis en vuestro cronograma tienen que ir como máximo a 31 de octubre de 2027. Este es el plazo mínimo y el plazo máximo. No significa que vuestro proyecto podría encajar dentro de ese periodo en cualquier otro hueco, ¿no? No necesariamente hay que esperar a octubre del 27 para acabar y no necesariamente tenemos que empezar tras enviar la solicitud. La dotación total de la convocatoria son 97,5 millones de euros. Vais a ver que está distribuido en categorías de actuación y en tramos, en 2 tramos en función de la cuantía de la ayuda. Y las ayudas pueden ir desde 100.000 euros a 10 millones de euros. Cuando en este caso nos referimos a ayudas por proyecto y entidad, es decir, que la ayuda mínima que puede recibir una entidad beneficiaria son de 100.000 euros. En el caso de una agrupación, en esta convocatoria de ayudas, todos los miembros de la agrupación deberán recibir al menos 100.000 euros. ¿Vale? El proyecto, por lo tanto, en el caso de una agrupación muy sencilla de 2 miembros, tendría que tener una cuantía de ayuda de 200.000. Creo que ha quedado claro, pero bueno, si no también veréis, próximamente también vamos a publicar después de esta jornada unas FAQs donde esto viene más explicado y así como otras preguntas que sabemos que son habituales en este tipo de convocatorias que esperamos que os ayuden y que también os animamos a revisar. La intensidad de la ayuda, es decir, qué porcentaje de la ayuda qué porcentaje de la inversión vamos a subvencionar. Bueno, los porcentajes son muy variables, entre el 15% y el 60%, pero depende de la categoría de actuación y del tamaño de la entidad. ¿Por qué? Porque esta convocatoria, y todas las del PERTE, se rigen por el Reglamento 651/2014. Esto lo explicará también un poco más Carmen luego, en función de los artículos que marcan a las actuaciones, pero en este reglamento ya veis, ya queda claro qué porcentajes máximos se pueden financiar y ahí ya se hace una diferenciación entre el tamaño de la entidad. Lógicamente, las entidades más pequeñas tienen unas intensidades de ayuda mayores que las grandes empresas. Y el ámbito todas las actuaciones deberán estar desarrolladas dentro del territorio español. ¿Qué requisitos debe cumplir el beneficiario? Pues tienen que ser entidades legal y válidamente constituidas con un establecimiento sucursal en España. Esto es importante y es muy importante también que tengáis en cuenta
el segundo punto de esta diapositiva, que es que no concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones ni en el artículo 13.3 bis de dicha ley. Aquí hay temas que son relevantes, que tenéis que revisar, que tienen que ver con el estar al corriente de pagos a la Seguridad Social, con estar cumpliendo la ley de morosidad, con no estar en concurso de acreedores y otras cuestiones que pueden parecer sencillas, pero que es verdad que os recomendamos mucho que antes de enviar una solicitud reviséis todas estas cuestiones para aseguraros de que vuestra entidad está cumpliendo con estos dos artículos de la Ley General de Subvenciones. Es fundamental que las empresas no se encuentren en crisis. La definición de crisis la tenéis en el reglamento, ¿vale? Y hay un tema también importante que es lo que denominamos solvencia técnica, es decir, que los beneficiarios deben haberse constituido al menos un año antes de la entrada en vigor de la convocatoria de las ayudas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si entraron en vigor este lunes, que fue, ¿me ayudáis? 22, 22, ¿no? Pues eso, antes de, justo ahora, un año antes, tienen que haberse constituido, es decir, que se han sido registradas, ¿vale? Es importante cumplir con todos los requisitos de publicidad, así como con el resto de obligaciones del PRTR. Y hay una cuestión también que cabe señalar, que es el efecto incentivador, que llamamos efecto de incentivador. Pues que el inicio de los trabajos no puede ser anterior al momento de la solicitud. ¿Y qué entendemos por inicio de los trabajos? Pues compromisos en firme de compras o de compras de equipamientos o de maquinaria, así como de servicios vinculados al proyecto. Sí podríais haber hecho, y sería muy recomendable, análisis previos, solicitud de permisos y otro tipo de cuestiones previas que no necesariamente obligan a llevar a cabo la inversión. Eso no habría ningún problema, pero el resto de cuestiones no pueden haber sido contraído antes de la fecha de solicitud. Doy paso a Carmen Durán, que os va a explicar un poco más en detalle las actuaciones subvencionables. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Irene. Y bueno, en relación con las actuaciones subvencionables, la verdad es que no nos separamos mucho del marco lógico que hemos utilizado ya en las convocatorias anteriores. Por lo tanto, es muy similar. Lo único que hemos hecho es proceder a ordenarlo para que sea más sencillo y más clarificante o más clarificador respecto a las versiones anteriores. En este sentido, pues indicar que no nos separamos de la normativa que subyace dentro de este régimen de ayudas, que no deja de ser otro que el Reglamento 651/2014 de 17 de junio, que es el denominado Reglamento de exención por categorías. En este reglamento nos acogemos a 4 artículos, que son, por un lado, el artículo 25, que rige todas aquellas cuestiones relacionadas con investigación y desarrollo, el artículo 29, para todas aquellas cuestiones más estrechas o con una relación más estrecha con la digitalización, el artículo 36, para mejorar la protección ambiental de la entidad beneficiaria, ahora veremos un poquito más en detalle, y por último, el artículo 47, para todas aquellas cuestiones relacionadas con la gestión de los residuos. ¿Qué tipo de actuaciones hay detrás? Bueno, pues como ya os ha adelantado Irene, se trata de una convocatoria que va dirigida hacia un producto, hacia un tipo de material, que son los polímeros plásticos. En este sentido, actúa sobre el conjunto o toda la vida del producto, desde su inicio como producto, su concepción como diseño, su producto, incluyendo todos los componentes, productos intermedios que forman parte del mismo, así como los residuos, pudiendo ser los residuos tanto de preconsumo como de posconsumo. Como ya nos habéis planteado en muchísimas ocasiones en cuestiones de la información pública o cuestiones que han ido detectando en la convocatoria general, existen ciertas dudas respecto a qué productos o qué residuos podrían formar parte de esta convocatoria. En este sentido, lo que hemos determinado es que todos aquellos en los que la composición al menos es en un 50% superior corresponde a polímeros plásticos, entonces formaría parte de esta actuación, porque de lo contrario sí que formaría parte de la convocatoria general en la que también se va a proceder ahora a su publicación. ¿Qué actuaciones no son subvencionables? Pues a similitud con la convocatoria general, con la convocatoria de la línea segunda, no se encontrarían dentro de la misma la regeneración de aguas residuales,
Bien es verdad que en este caso no es uno de los elementos que más importancia tenga, sino en todo caso, bueno, pues para filtros de microplásticos, etcétera, que no es el objeto de esta convocatoria. Por otro lado, tampoco se puede permitir, o sea, no se permite la valorización de los residuos para la obtención de portadores energéticos, es decir, para su uso como combustible. Aquí veremos cómo se va a hacer esa valoración en la parte de gestión de los residuos en lo que corresponde al reciclado químico. Igualmente, tampoco es la finalidad de esta subvención o de esta convocatoria la descontaminación de suelos, que otro de los elementos que se comparte con las convocatorias anteriores, tanto con la general como con la textil. Y por último, hay que tener muy en cuenta que hay que cumplir siempre el principio del significant harm, que hay que leerlo con detalle, hay que estudiarlo y valorarlo para no entrar en ninguna de las actividades que no están permitidas dentro de la misma. Por ejemplo, no están permitidas todas aquellas actuaciones más estrechamente relacionadas con la economía circular que supongan unas inversiones en depósito en vertedero, en incineración de residuos, con ciertas excepciones, en inversiones en plantas TMB, que también con una serie de cuestiones o una serie de excepciones, pero que en definitiva es necesario estudiar y valorar para asegurarse que la actuación puede ser elegible. Y entrando ya en cada una de las características de las actuaciones subvencionables, encontraríamos, por un lado, toda la parte de investigación y desarrollo. Entonces, como hemos dicho antes, se rige por el artículo 25 del Reglamento de Exenciones. En este tipo de actuaciones están muy dirigidas hacia, por un lado, el ecodiseño de productos y procesos y, por otro lado, para la mejora de la gestión de los residuos plásticos. Lo que se busca es conseguir o avanzar en tecnologías o en conocimientos aplicados para todos este tipo de productos para hacer realidad la introducción de todas estas características dentro de los productos. ¿Qué se promueve? Fundamentalmente aquellos proyectos que tienen un índice de madurez muy elevado. No existe un número como tal o una limitación como tal, simplemente tienen que ser proyectos o bien de investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental o estudios de viabilidad. Para poder valorar esta cuestión, nosotros requerimos un informe de calificación de actividades de I+D que es emitido por una entidad independiente y acreditada. En este sentido, sin la disposición de este documento no se puede aplicar o no se puede solicitar un tipo de ayuda de esta tipología. Este tipo de proyectos o este tipo de inversiones están dirigidos a las entidades que son objeto de toda la convocatoria. No está dirigido, por ejemplo, a centros de investigación, sino que lo que se busca es que la propia empresa privada cada vez más internalice la necesidad de empezar a trabajar en este tipo de cuestiones para dar respuesta y soluciones a necesidades que son no solo incipientes, sino muy necesarias para poder mejorar el desarrollo, determinados desarrollos. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, en la parte de ecodiseño lo que buscamos fundamentalmente es mejorar, por ejemplo, en reducir los elementos adheridos a los materiales mayoritarios. En este caso tendríamos, por ejemplo, todos los aditivos. Es verdad que en el caso de los plásticos el porcentaje de aditivos es bastante elevado, de un 4%. Por ejemplo, aquí tendríamos también todas las gomas o todos los pegamentos que se utilizan y que en algunos casos pues, pueden deteriorar la calidad del material reciclado, pueden reducir luego después las aplicaciones futuras de este material y por ello es necesario el buscar este tipo de pegamentos reversibles, el facilitar que se incremente este volumen de reciclado en calidad y que además se permita incrementar el número de usos o de ciclos en los que se puede llevar a cabo este reciclado. Por otro lado, también lo que se busca es la mejora de la separación o desamblaje por polímeros para permitir este mejor reciclado por calidad, para aprovechar todos los materiales, especialmente aquellos que tienen valor positivo, aquellos que tienen mayor utilidad y una mayor aplicación en todo tipología de industrias. Encontramos también, por ejemplo, la búsqueda o el trabajar en polímeros monocapa, que también nos permite mejorar la reciclabilidad posterior. En este sentido, pues aunque no está metido dentro como una tipología de ayuda, pero sí que, por ejemplo, el avanzar más en monocapas que sí que puedan ser reciclables y no tanto, por ejemplo, en determinados composites que nos evitan o que nos deterioran esta calidad del reciclado. También buscamos la sustitución de determinadas sustancias peligrosas o altamente preocupantes que bien se encuentran desarrolladas en los anexos 14 y
de REACH, que puedan ser, por ejemplo, disruptores de toda tipología, desde disruptores desde el punto de vista de que evitan el reciclado o no permiten el reciclado de los materiales plásticos, como por ejemplo la introducción de determinadas coloraciones, determinadas sustancias que evitan estos reciclados, o que puedan tener efectos perniciosos sobre la salud. Por ejemplo, aquí también tendríamos también toda la aplicación del reglamento COP. Y finalmente, el ir avanzando en aquellas cuestiones de codiseño que nos exigen distintas normativas de carácter sectorial. Y para ir siempre un poquito más allá, y por ello es necesario este informe de calificación que hemos comentado. Igualmente, también se permite dentro de este apartado la mejora de la gestión de los residuos plásticos para dar solución a determinado reciclaje con la búsqueda de este reciclado de calidad, y que por ello para nosotros pues, sería muy satisfactorio el poder encontrarnos que se presenten ustedes cualquier tipo de solicitud que vaya conexa a estas cuestiones. En lo que respecta a la digitalización, pues bien, si recordamos, esta queda regido por el artículo 29 del Reglamento de Exención por categorías, y lo que se pretende es el poder aplicar todas las cuestiones de digitalización fundamentalmente en la mejora de la gestión de los residuos o en la utilización de forma más eficiente o de los propios o de materias primas secundarias en el propio proceso. Para ello, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué tipo de actuaciones buscamos? ¿O qué tipo de actuaciones son potenciadas? Por un lado, la trazabilidad de productos, sustancias, materiales y residuos. Tengan ustedes en cuenta que la aprobación del reglamento de ecodiseño da más importancia a todas estas cuestiones de trazabilidad. Es necesario para alcanzar una economía circular el que no existan sustancias nocivas, el que sean perjudiciales para la salud, que sean perjudiciales también para el propio proceso de reciclaje. Por otro lado, también se busca dar respuesta a la jerarquía de residuos, buscando la prevención de la generación de residuos. Por ello, se potencian todo tipo de actuaciones relacionadas, por ejemplo, con los nuevos modelos de negocio en los que destaque la servitización, entre los que se encuentran también, por ejemplo, los servicios de retorno o productos usados para reutilizarlos, remanufacturarlos o reciclarlos. Y, por último, la tecnología de impresión 3D, que en este caso nosotros la hemos incluido porque entendemos que también nos ayuda o colabora a reducir la generación de residuos preconsumo. En lo que respecta a la protección medioambiental, que viene definido por el artículo 36 del Reglamento de Exención Categorías, hay que hacer aquí un símil, o hay que asimilarlo a que son todas aquellas actuaciones que están relacionadas con el residuo propio, con el residuo preconsumo, y que nos ayudan a mejorar, por un lado, la eficiencia en el uso de los materiales, bien por la reducción del uso de materiales, por usarlos de una forma más eficiente, o por la sustitución de determinados materiales por otra tipología de materias primas secundarias, es decir, reducir la cantidad de materia virgen empleada. Esta reducción de materiales viene definido bien por el uso de residuos, viene definido por el uso de subproductos o la fin de condición de residuo. El hecho de solicitar una inversión de esta tipología no exonera la aplicación de la normativa, y, por tanto, hay que tener en cuenta que si nosotros estamos utilizando subproductos o fin de condición de residuo, estos tienen que estar declarados y autorizados como tales, y que, por tanto, tiene que haber estas figuras declaradas previamente. Por otro lado, también lo que se busca es mejorar la eficiencia del uso de los materiales sin comprometer esta durabilidad y la reciclabilidad, que tan importante es, no solo para la aplicación de todo el régimen de normativa de residuos, sino también toda aquella de producto, y que tan señalado queda dentro del reglamento de ecodiseño. En este sentido, es interesante, por ejemplo, el hacer una valoración del uso de las materias primas según el impacto ambiental de las mismas. En el impacto es necesario, aunque nosotros no nos ceñimos a una metodología concreta, sí que es necesario el aplicarlo, o es interesante el aplicarlo en toda su concepción, desde el inicio hasta el final, en cada una de las fases del producto, bien sea en su concepción, bien sea durante el proceso de producción, durante la fase de uso o de residuo, y para toda la tipología de impactos, aunque nosotros nos ceñimos o priorizamos las cuestiones de materias primas, pero sí que es interesante conocer los impactos para las distintas acepciones ambientales.
Por otro lado, también buscamos modelos de negocios basados en la servitización o en productos de mayor calidad y durabilidad que ofrezcan garantías de reparabilidad y reciclabilidad, en consonancia con toda la legislación de producto o todo el marco de producto que se está potenciando en las políticas públicas. Y finalmente, también se permite inversiones para reducir la liberación intencionada de microplásticos. En este sentido, hay que tener en cuenta que hay que ir más allá, junto de todo tipo de actuaciones que están dentro de este marco. Es decir, que es necesario, por un lado, que en caso de ausencia de normativa se mejore la protección ambiental o el desempeño ambiental que realiza la empresa, o si existe una serie de parámetros que son obligatorios desde el punto de vista legislativo el aplicarlos, pues el ir un poquito más allá. Y sin esta premisa no se pueden optar o no se van a recibir ayudas en base a este artículo. Esto supone que cuando se realizan las inversiones hay que hacer... Bueno, tienen que haber una diferencia entre el coste, bueno, los costes elegibles, que ahora nos explicará Ana Clara, entre lo que se va a subvencionar, el coste de inversión de un producto o un equipo que tiene un comportamiento convencional, tradicional, y el ir un poquito más allá, que esta diferencia es la que se sufragaría. Por ello, es importante tener esta cuestión sobre la mesa y saber cómo aplicaría. Desde el punto de vista técnico, hay que tener en consideración que los parámetros que nos vienen definidos en muchos casos pueden venir regulados en la Directiva de Emisiones y se tomarían, en todo caso, el parámetro inferior, que es el parámetro de emisiones, que es obligatorio a cumplir para todas aquellas empresas en las que sí que existe una obligación como tal. En lo que se refiere a la gestión de los residuos, que en este caso está ligado al artículo 47 del Reglamento de Exención por categorías, nos encontramos que las inversiones que son admisibles son, por un lado, las inversiones que permiten la preparación para la reutilización, las inversiones que permiten también el reciclado y las que permiten la clasificación. Aquí hay otro elemento que hay que tener muy en consideración, y es que en este artículo, que nosotros, como hemos dicho, quedamos sujetos a todas las obligaciones que vienen derivadas de la aplicación del reglamento, no se permiten el subvencionar aquellas actividades que ya son obligatorias de por sí. Esto supone que para el tema de los plásticos, para todos aquellos regímenes que estén bajo un régimen de responsabilidad ampliada del productor, solo se pueden sufragar aquellas inversiones que no queden dentro del amparo de este régimen y que, por tanto, en aplicación del principio de quien contamina paga, no pueden ser sufragados. Y en esto, pues bueno, es interesante e importante a tener en cuenta, fundamentalmente desde el punto de vista del uso de los envases. Por otro lado, y dado que en el sector plásticos existen aún dificultades para dar solución al reciclaje a determinados polímeros plásticos, se va a permitir inversiones en reciclado químico, pero en todo caso hay que demostrar dos cuestiones. Una, que el resultado del material no es para su empleo como combustible, que esto no sería contrario, por ejemplo, a la aplicación del principio del NSH, y por otro lado, que el factor de conversión es superior al 50% en peso de los residuos plásticos en seco. En cuanto a los criterios de valoración, hay que tener en cuenta que estos criterios indudablemente tienen mucha relación con los tipos de actuaciones que hemos elegido. Así pues, y siguiendo las pautas que se han definido en las convocatorias anteriores, tanto en la general como en la de textiles, existen dos divisiones. Por un lado, se evalúa la entidad, intentando además favorecer a aquellas empresas que ya están teniendo un comportamiento adecuado en distintos aspectos, y por otro lado se valora el proyecto. Así pues, se dan puntuaciones diferenciadas. Por un lado, los máximos puntos a alcanzar desde el punto de vista de la entidad son 30, mientras que desde el punto de vista del proyecto son 70. Y es necesario alcanzar un mínimo para cada una de los dos criterios. En el caso del
criterios de integridad es necesario al menos llegar a los 15 puntos y en el caso de los criterios de inversión al menos es necesario alcanzar a los 50%, que son los 35 puntos. ¿Qué es lo que se valora? Bueno, pues en general podemos verlo aquí en la diapositiva. Tenemos la tipología de entidades con las que se le pueden asignar hasta un máximo de 12 puntos. La disposición de políticas activas, que son políticas, pues por ejemplo, políticas relacionadas con la cadena de valor, políticas también relacionadas con el perfeccionamiento del desempeño ambiental que está llevando a cabo la empresa. Por otro lado, también valoramos positivamente la experiencia en el ámbito del proyecto, que es una garantía también, en cierta forma, de asegurarnos la calidad y el resultado de la inversión que se va a realizar. Existen políticas diferenciadas, por un lado de igualdad y con otros criterios sociales que también se incluyen y se consideran positivamente dentro de los criterios de valoración. En cuanto a los criterios del proyecto, en este sentido, indicar que se ha dado mayor importancia o mayor relevancia a la parte de la calidad técnica. Es importante que ustedes den un documento que esté bien desarrollado, que mantenga coherencia con los indicadores, con los resultados obtenidos, con la tipología de proyecto, los materiales que se emplean, las soluciones que están ustedes dando y que no se queden en simples cuestiones muy horizontales o que queda en poca definición del proyecto, porque a nosotros no nos permite realizar ese tipo de valoración. Entonces, pues bueno, toda esta información hay que darla y hay que facilitarla. Y cuanto mejor esté definido el proyecto, más puntuación se puede obtener. Por otro lado, se busca también los criterios territoriales y de creación de empleo, cuestiones que ya estaban también introducidas dentro de las convocatorias anteriores. En este caso, para ver esa coherencia o la capacidad de transformación del proyecto, se ha asignado un elevado número de puntos a esta cuestión para ver que se aplica ese principio de jerarquía, que es la base o la piedra angular de la política de residuos y que nos permite trabajar en cuestiones de economía circular. Junto con ello, tenemos también otra serie de criterios que son específicos de cada una de las categorías. Se puede alcanzar hasta 12 puntos para cada uno de ellos. Estos criterios, en líneas generales, lo que buscan es promover la jerarquía de residuos, que si ustedes observan queda priorizada. Por otro lado, también se da respuesta a las políticas públicas que se están poniendo en marcha, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y finalmente, se tiene también en consideración las necesidades que existen ahora mismo en el mercado para buscar o para aquellos elementos o inversiones en las que son más necesarias o que existe una serie de dificultades o debilidades y que por eso hay que darles un tratamiento especializado y hay que potenciarlas de sobremanera. Y por ello tienen una mayor puntuación. En cuanto a existen otras de puntuaciones, que es en aplicación a la contribución al principio de jerarquía, a que sean soluciones integrales, que favorezcan toda la integración de todas las cadenas de valor, que además contribuyan. Si no me equivoco, Irene, y aquí corrígeme porque hemos cambiado tantas veces las puntuaciones, si contribuyen también a otras categorizaciones y finalmente las sinergias con otras políticas ambientales. Entonces, todas estas cuestiones se han ido reforzando como consecuencia un poco de la experiencia que se ha obtenido en la valoración de la convocatoria general y con ello pues esperamos que de esta forma los proyectos pues indudablemente sean mucho más transformadores, den soluciones necesarias a la situación en la que nos encontramos y que estamos seguros que todos ustedes pues, nos van a presentar unos proyectos que van a ser muy interesantes y que de verdad nos van a poder ayudar a posicionarnos en una situación privilegiada en cuestiones de economía circular. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Damos paso ahora a Ana Clara, que nos va a explicar todo el tema de los costes subvencionables, también por categorías. Vamos a ver si funciona el pasador, que igual es porque estás... ¿Funciona? Bueno, a ver. Sí. Vale. Buenos días a todos de nuevo. Ahora voy a hablar sobre los costes subvencionables que van por tipología de proyectos y que se encuentran recogidos en el artículo 9 de la orden de bases. Primero, me gustaría mencionar algunas cuestiones generales de qué se va a considerar como coste subvencionable.
Y decirles que para ser subvencionables los costes deberán estar de manera indubitada relacionados con la actividad objeto de la ayuda y efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación, que no van a ser admisibles como costes subvencionables aquellos gastos que hayan sido contraídos con anterioridad a la fecha de la solicitud, que no puedan ser tampoco superior al valor de mercado, que todos los costes subvencionables tienen que estar a nombre del beneficiario. En el caso de la agrupación estará a nombre de la entidad que, siendo parte de la agrupación, ejecuta el gasto. Que deberán también asimismo estar justificados mediante documentos de gastos. En este sentido, se requiere que la factura sea única, es decir, que solo contenga gastos que sean imputables al proyecto. No es posible que dentro de la factura se incluyan otros costes que pertenezcan a gastos operativos o corrientes de la empresa, ni a otro proyecto distinto del subvencionado. Asimismo, todas las facturas deberán incluir el tipo de instrumento financiero y el orden de ayudas. Y respecto a las facturas de obra, sí se permiten las facturas parciales de ejecución de obras, pero una vez finalizada la misma, el proveedor deberá emitir un certificado que ha cobrado la totalidad de la obra. Tampoco podrá fraccionarse un contrato con el objetivo de disminuir su cuantía. Respecto al importe de los gastos, cuando el mismo supere lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, será requisito presentar 3 ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso. Y por último, tener en cuenta que los bienes subvencionables se destinarán al fin concreto para el cual se concedió la ayuda, de al menos 6 años para los bienes objetos de inscripción en el registro público y de 3 años para el resto de bienes. Y ahora sí, pasando a los gastos subvencionables por tipología de proyecto, en los proyectos de investigación y desarrollo, los gastos subvencionables son los del personal, enmarcados en la categoría de investigadores, de personal técnico y demás personal auxiliar, con dedicación exclusiva al proyecto. También los costes de instrumental y material en la medida y durante el periodo que se utilicen para el proyecto, y en caso que no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, solo va a ser subvencionables los costes de amortización. Lo mismo que para el caso de los edificios. Solo, si no se utiliza durante toda su vida útil, solo los costes de amortización. También serán subvencionables los costes de investigación contactual, conocimientos y patentes adquiridas o obtenidos por licencia, los gastos generales y otros gastos de explotación adicional, incluidos los suministros, material y demás. Respecto a los gastos de comunicación, tener en cuenta que como límite es hasta el 5% de la ayuda concedida, con un máximo de hasta 25.000 euros. Los gastos del informe auditor, con un máximo del 5% de la ayuda hasta un máximo de 10.000 euros. Y los costes relativos a la revisión de la documentación justificativa, que también es hasta un 5% de la ayuda concedida, con un máximo de 25.000 euros. Y para el caso de los proyectos que se enmarquen en estudio de viabilidad, también serán subvencionables los costes de estudio. Para los proyectos de digitalización, los costes subvencionables son los del personal, también de dedicación exclusiva para el proyecto, los costes relativos a la ejecución de obras, edificaciones, instalaciones y o laboratorios, hasta un máximo de 600 euros el metro cuadrado, los costes de instrumental y material, los de edificios, los costes de investigación contactual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia, los costes generales y otros gastos de explotación adicional, los gastos de comunicación, auditoría y documentación justificativa, con el mismo límite impuesto que para el caso de los proyectos de I+D, de hasta el 5% del total de la ayuda, en el caso de comunicación y documentación justificativa hasta 25.000 euros y en el caso de auditoría hasta 10.000 euros. Ahora pasando a los proyectos del artículo 36, que es el incremento del nivel de protección ambiental, solo van a ser subvencionables los costes de inversión adicional necesarios para ir más allá de las normas de la Unión Europea o incrementar la protección medioambiental en ausencia de normas en la Unión Europea. ¿Qué se puede incluir como costes subvencionables? Aquellos costes de inversión, como pueden ser la ejecución de obras,
edificaciones, laboratorios y o instalaciones de hasta 600 euros el metro cuadrado, o material inventariable que pueden incluir maquinarias, equipos, software y aparatos nuevos o de primera mano, la adquisición de derechos de patentes, licencias, así como los bienes de segunda mano, que no es un coste subvencionable. Los costes operativos, incluidos el personal, material fungible y cualquier otro coste que no sea un coste de inversión. Como también ha mencionado Carmen, tener en cuenta que solo será subvencionable ese coste adicional. Para calcular ese coste adicional, el coste subvencionable, establecimos distintos escenarios alternativos de referencia que se encuentran detallados en la FAQ y que van a poder seleccionar algunos de ellos para poder determinar este coste subvencionable. Solo le menciono dos que aparecen en la FAQ. Es, por ejemplo, la posibilidad de que el coste subvencionable sea igual a la diferencia entre la inversión para la cual se solicita la ayuda menos una inversión menos respetuosa con el medio ambiente. Otra de las opciones es que el costo subvencionable sea igual a la inversión separada, es decir, cuando no exista una inversión de contraste menos respetuosa con el medio ambiente, entonces el coste subvencionable será igual a la totalidad de la inversión. Y pasando por último a la última tipología de proyectos, que es la mejora de la gestión de residuos, en este caso serán subvencionables también solo los costes de inversión suplementarios necesarios para realizar una inversión que mejore la calidad o eficiencia de reutilización de materiales reciclados y valorización con respecto a un proceso convencional. De la misma manera que en los proyectos de la categoría anterior, solo se podrá incluir como coste subvencionable los costes de inversión, ya sea ejecución de obra, hasta 600 euros el metro cuadrado, el material inventariable, ya sea desde máquinas, equipos, software o aparatos nuevos o de primera mano, la adquisición de derechos de patentes y licencias y también los bienes de segunda mano. Nuevamente, no son costes subvencionables los costes operativos, como los incluidos el personal y el material fungible. Para determinar el coste subvencionable, de la misma manera, se encuentran los diversos escenarios alternativos para poder seleccionar y determinar el coste subvencionable que se encuentra detallados en la FAQ. Tener en cuenta también se establece en el artículo 9.10 de la orden de base cuáles son los costes no subvencionables que tienen que ver, entre otros, con la adquisición y creación de empresas, con la adquisición de terreno, la construcción de oficinas. Tampoco es subvencionable los impuestos indirectos, la adquisición de materias primas, la adquisición de vehículos, los costes corrientes de mantenimiento de oficinas, de papelería o los costes imputables a la actividad ordinaria de la empresa. Por otra parte, que también es un tema súper importante y que se encuentra detallado en el artículo 10 de la orden, es el tema de la subcontratación. Entender primero qué se entiende por subcontratación, que es cuando una entidad subcontrata o concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Para las tres primeras categorías de proyectos, la subcontratación, es decir, para la categoría de digitalización, de I+D, de mejora de la gestión de residuos y de incremento de la protección medioambiental, solo es posible una subcontratación de hasta el 50% del importe total de la actividad subvencionada. Para el caso de la categoría de los proyectos de digitalización, el importe no puede ser superior al 80%. Tener en cuenta que los subcontratistas solo quedan obligados ante el beneficiario, quien asume la total responsabilidad por la ejecución de la actividad, y además el beneficiario deberá garantizar mecanismos de que los subcontratistas cumplen con el principio del DNSH. En el caso de las agrupaciones, no es posible subcontratar al resto de integrantes. Y tener en cuenta que cuando la actividad subcontratada supere el 20% del importe de la subvención y esta sea superior a los 60.000 euros, esta subcontratación deberá cumplir con dos requisitos. Y una es que el contrato se tiene que celebrar por escrito y la segunda es que debe contar con autorización expresa del órgano concedente. En este sentido, en el caso que se cuente con la subcontratación en el momento de la solicitud, es necesario presentar una memoria justificativa, así como el texto del contrato previsto. En el caso que resulten beneficiarios y que así aparezca en la resolución de concesión, dicha subcontratación se considerará autorizada. En caso contrario, que no la tengan prevista
para el momento de la solicitud, una vez que sean beneficiarios y se cumplan con estas condiciones, deberán tener en cuenta que tienen que contar con la autorización expresa del órgano concedente. Y por último, vuelvo solo mencionarles que resulta muy importante que los presupuestos en la solicitud hay modelos que se completan por Excel, que hay un modelo por cada tipología de proyectos. Por favor, descargar los modelos que se encuentran disponibles en la página web de la Fundación, completarlos y que coincida el modelo de presupuesto con la tipología de proyecto que han seleccionado, sobre todo tener en cuenta que los del artículo 36 o 47 que requieren un costo de inversión de referencia es muy distinto a los proyectos de digitalización e I+D, y que eso, una vez que esté completo, tienen que subirlo con el resto de la documentación a la plataforma DOESIA. Un presupuesto que aparece en blanco, un presupuesto que está equivocado con la tipología de proyecto a la que corresponde, o que es presentado con un formato distinto al que nosotros les otorgamos, no es posible considerarlo, y además, si está en blanco, sobre todo el presupuesto, es imposible que nosotros podamos hacer una evaluación técnica de ese proyecto. Y por último, tener en cuenta que en la descripción del gasto, intentar ser lo más descriptivos posibles, que se entienda claramente qué gastos, qué costes se están incluyendo. En el caso de los proyectos que se permiten ejecución de obra, indicar la cantidad de metros cuadrados a realizar, porque nosotros es la única forma que luego tenemos para comprobar si se supera ese límite de los 600 euros por metros cuadrados. Y también decirles, para los de la categoría del artículo 36 y 47, que van a tener, que hay dos pestañas en donde se puede desglosar el presupuesto. Una primera pestaña consiste en que si la selección del método del coste de inversión de referencia se hace gasto por gasto, y otra pestaña que si la selección del método de cálculo se hace por el total de la inversión. En el caso de las solicitudes individuales se completa una pestaña o se completa la otra, pero no es posible completar las dos. En el caso de agrupación, sí es posible que una entidad complete, haga la selección del escenario de referencia por gasto y que otra entidad lo haga, por ejemplo, por la totalidad de la inversión. Así que, bueno, cualquier duda relacionada con los presupuestos, con los costes subvencionables, nos pueden enviar las consultas también al correo de Economía Circular y bueno, intentaremos resolver cualquier duda. Muchas gracias. Muy bien, Ana, gracias. Damos paso a Eva Rodríguez, que para terminar va a hablar de cómo se presentan las solicitudes y de cuáles son los próximos pasos. Gracias. Bueno, pues una vez que conocemos lo que podríamos llamar las reglas del juego, viene la parte de presentación de las solicitudes. En primer lugar, unas cuestiones generales a tener presente siempre es que el plazo de solicitud es hasta el día 23 de septiembre, hasta las 23:59 y 59. Esto lo remarco porque, bueno, hay tendencia siempre a presentar las solicitudes el último día, a pesar de que esté abierto el plazo 2 o 3 meses, y a veces por cualquier descuido esta fecha se nos puede pasar y cualquier solicitud que llegue fuera de este plazo está automáticamente excluida. Entonces, por favor, nosotros lo remarcamos siempre mucho, no esperéis al último momento porque puede haber problemas de última hora, de internet, etcétera, y la verdad es que es una lástima que den solicitudes fuera por cuestión de minutos. Entonces, por favor, en la medida de lo posible, intentar no ajustaros al último día de plazo de solicitud. Las solicitudes se presentan a través de una herramienta informática que, si ya habéis presentado solicitudes a las convocatorias anteriores, os va a sonar porque es la misma, y a esta herramienta informática accedéis a través de la página web de la Fundación, en el mismo lugar donde está todo lo relacionado con esta convocatoria. Al igual que la convocatoria de textil, para esta convocatoria del sector del plástico hay un máximo de 3 solicitudes por entidad, y como documentación de apoyo vais a contar con un documento de FAQ, una guía del solicitante que se expresa para cómo presentar una solicitud y, por supuesto, a través del correo electrónico de nuestro área.
Cuestiones generales también de esta presentación de solicitudes, tener en cuenta que hay una serie de modelos que encontráis en la página web, que sois los que debéis utilizar, y los formularios habilitados en la herramienta informática, que es a través de la cual se cumplimenta toda la parte de la solicitud, tanto la descripción de la entidad como la descripción del proyecto. Se presentará una única solicitud por proyecto y para acceder a la herramienta informática debéis contar con certificado electrónico. ¿Vale? Es importante remarcar que la persona que firma la solicitud, así como toda la documentación que se debe aportar, tiene que tener representación suficiente de la entidad que lo solicita, ¿vale? Porque esto puede llevar lugar bueno, pues a exclusiones o a tener que subsanar documentación. Como os decía, toda la parte tanto técnica como económica, como descripción de la actividad, de la entidad, se cumplimenta en el formulario a través de la herramienta informática. No es necesario aportar documentación extra descriptiva de Hablamos sobre todo de documentación jurídica y administrativa de las entidades, así como declaraciones responsables. Las declaraciones responsables contáis con modelos disponibles en nuestra página web también, que son los que debéis utilizar. En el caso de la documentación complementaria, que se describe en el artículo 8.6, en este caso no es documentación obligatoria porque se refiere a documentación que pueden tener o no las entidades. Hablamos sobre todo de certificaciones que pueden ser ambientales, de producto, etcétera. De esta manera que esta documentación, al no ser obligatoria, en caso de que no se presente, no se podrá subsanar. Es importante remarcar que todas estas certificaciones deben estar a nombre de la entidad que solicita la ayuda, deben haber sido emitidas por un organismo independiente y estar vigentes en el momento en el que se presenta la solicitud. Para acceder a la herramienta, como os comentaba antes, accedéis a través de un enlace que se sitúa en la página web de la Fundación, donde se especifica presentar solicitud. Ahí directamente os lleva a esta página web. Y, como remarco aquí, tenéis que entrar con certificado electrónico. Una vez que entréis, os vais a encontrar tres pestañas diferentes. En la pestaña de expedientes es donde daréis de alta la solicitud nueva y en este sentido es importante remarcar que hoy solo se encuentra disponible presentar solicitudes en el sector del plástico, pero a partir de la semana que viene estará disponible la convocatoria transversal de 2024 y, por lo tanto, vais a encontrar la posibilidad de subir solicitudes a estas dos convocatorias. En este sentido, remarcar que tengáis mucho cuidado a la hora de elegir a dónde estáis presentando la solicitud, sobre todo de cara a presentar documentación de una convocatoria en otra, ¿vale? Al crear la solicitud vais a ver un desplegable con las convocatorias que ya han cerrado y aquellas que están abiertas. Como digo, hoy solo está la del sector del plástico, pero a partir de la semana que viene encontraréis también la de los sectores, por así decir, transversales de este 2024. Al crear la solicitud os van a aparecer dos posibilidades, crear para mí o para otra persona. ¿Esto qué significa? Que si la persona que accede a la herramienta a dar de alta la solicitud es el representante de la entidad o cuenta con un certificado de representación, deberá rellenar el formulario a través de Para mí, pero si la persona que accede a dar de alta la solicitud no tiene representación de la empresa que va a solicitar la ayuda, debe entrar a través de Para otra persona. Esto se debe a que de esta manera los datos que rellena esta otra persona van a
los va a poder, los va a unir con el certificado de representación legal de la persona que firmará la solicitud al final. En este sentido, tenemos una opción de dar de alta representación cuando accedéis por la opción de para otra persona, que os recomendamos que lo rellenéis. Esto lo encontráis al principio, ¿vale? Al lado de expedientes tenéis autorización de representación, de manera que aquí nos podréis indicar la persona que da de alta la solicitud, en nombre de quién o de qué empresa va a realizar este alta de la solicitud, y seguramente será la persona que rellene toda la documentación. Importante adjuntar un documento acreditativo en el que conste que la empresa que solicita la ayuda autoriza a la persona que está rellenando el formulario. Una vez que habéis rellenado esta parte para mí o para otra persona, ya accedéis directamente al formulario de solicitud, que como veis comprende una serie de pestañas en la cual os irá pidiendo información, en primer lugar, acerca de vuestra entidad, y después os irá pidiendo información acerca del proyecto. ¿Vale? Importante, según vayáis rellenando, darle a guardar para no perder la información. Y bueno, como veis, cada pestaña incluye información pues, del marco lógico, de los resultados que se pretenden conseguir, los resultados, etcétera. ¿Vale? Aquí no vamos a entrar en detalle sobre cada una de estas pestañas porque no es objeto de esta presentación, pero cualquier duda que tengáis, pues al igual que sobre las bases o la convocatoria, pues a través del correo electrónico os las intentaremos resolver. Una vez que hayáis empezado a rellenar las solicitudes y antes de dar a enviar, a firmar, las vais a encontrar en borradores. En este sentido, también diferenciar en qué solicitud estáis trabajando. ¿Vale? Aquí os he remarcado unos expedientes que tenemos nosotros de prueba para que veáis que hay un expediente que está en el sector del plástico y otro, sin embargo, en el sector del textil y de la moda. De manera que a partir de la semana que viene, aquellas entidades que vayáis a trabajar o que pretendáis presentar proyectos tanto al sector del plástico como a la convocatoria transversal, pues insisto en que tengáis mucho cuidado en qué borrador estáis trabajando, sobre todo a la hora de adjuntar la documentación que se solicita en uno y otro formulario, en una y otra convocatoria. Y bueno, ya para terminar esta sesión, los próximos pasos aquí a remarcar, insistir en que el plazo de solicitud es hasta el 23 de septiembre. Una vez finalizado este plazo, hay una preevaluación de requisitos administrativos. Aquellas entidades que pasen esta preevaluación pasarán a la evaluación de las solicitudes según los requisitos del anexo 3 de la convocatoria. Y una vez se hayan hecho estas dos evaluaciones, habrá una propuesta de resolución provisional y una propuesta de resolución definitiva. Para todo ello tenemos un plazo de 6 meses que finalizaría el 23 de marzo de 2025. El plazo de ejecución de los proyectos, como indicamos antes, va hasta el 31 de octubre del 2027. Posteriormente a este plazo hay posibilidad de solicitar una prórroga de 2 meses y posteriormente a esto pasaríamos a la fase de justificación de los proyectos beneficiarios. Y bueno, paso la palabra a Irene por si quiere comentar alguna de las dudas que están en el chat. Muy bien, muchas gracias, Eva. Bueno, creo que he estado revisando un poquito las dudas que estaban en el chat. Creo que la gran mayoría han sido contestadas. Si no, el equipo está en ello. Simplemente remarcar algunas de las cosas que ya hemos dicho que me parece importante que las tengamos en la cabeza. Una duda que ha salido, que es una duda sencilla de contestar, esta sesión está siendo grabada para estar disponible en los próximos días en la página web para que la podáis revisar, así como la presentación utilizada. Lo cual no significa que no haya que leerse con calma bases y convocatoria. Eso es lo primero. Y después vais a tener en los próximos días también otra serie de documentación que pretende ayudaros y que con nuestra experiencia sabemos que es útil, que son ese documento de preguntas frecuentes, esas FAQ, que es un documento vivo. Es posible que de aquí al 23 de septiembre haya una nueva versión de las FAQ. Muchas veces lo alimentamos con vuestras preguntas, lo cual creo que es enriquecedor para el resto. Y además tenemos una guía del solicitante, como os decía Eva. Eso básicamente os va a ayudar
través de imágenes a navegar por la plataforma. Y seguramente también en las próximas semanas, a todos los que estéis inscritos, os mandaremos una invitación. Realizaremos una sesión formativa de demostración de cómo se completa un formulario con más detalle por todas esas pestañas que comentaba Eva, lo que llamamos una demo sobre la herramienta informática, pero un poco más adelante cuando ya hayáis entrado, os hayáis encontrado quizá con algún problema y tengáis un poquito más claro que sí que queréis aplicar y por lo tanto, bueno, pues por entender un poco más los entresijos de la herramienta. También, eso es lo que os decía, las FAQ, la guía del solicitante y la formación específica que haremos sobre la herramienta y, por supuesto, el correo electrónico que tenéis en pantalla para cualquier duda. Si con los documentos anteriores todavía están ahí esas dudas, pues intentaremos solucionarlo por correo electrónico. Por nuestra parte, nada más que daros las gracias por estar ahí. Creo que había más de 150 personas que han estado siguiendo la sesión. Eso demuestra que hay un interés muy importante en el sector empresarial y en el sector de la economía social y esperamos realmente recibir buenos proyectos y que seguro que serán de gran interés. Por último, me queda, aparte de daros las gracias a los que estáis ahí, pues dar las gracias al equipo, a las personas que han participado, que habéis hablado, a Alejandro Dorado y a Sonia Castañeda, que han estado en la mesa inicial, al equipo técnico que está respondiendo las dudas desde la parte de atrás, muchas gracias también, y al resto del equipo de la Fundación Biodiversidad, del equipo de comunicación, de informática y demás, que hacen posible que podamos retransmitir esto hoy. Así que nada más, muchas gracias y esperamos vuestras propuestas.